nuevamente con ustedes. Un domingo del mes de febrero. Febrero que también se nos va muy rápidamente. Los acontecimientos nos abruman, pero aquí estamos. El tiempo pasa inexorablemente, pero nosotros seguimos tratando de conversar con ustedes y aprovecharme también para conversar con ustedes de la presencia de Ronald Rodríguez, quien seguramente hoy también se conectará conmigo para hablar de Maracaibo, para hablar de algo de la política nacional y también de la internacional, y por qué no, de las últimas propuestas del mundo literario y también del cine. La semana pasada quería hablar con Ronald Rodríguez acerca de la película Emilia Pérez y las vicisitudes que pasa hoy su protagonista, muy maltratada por los medios después que casi era una fija para ganar un Oscar. Bueno, antes de que se conecte Ronald Rodríguez, ya está conectado mi gran amigo, a quien quiero mucho, a mi hijo Gabriel Gutiérrez, el papá de Sebastián Net, y espero que entre Ronald Rodríguez para conversar con él. Ahora bien, esta conversación usted no tiene por qué seguirla en directo, puede también esperar un rato más o mañana y seguirla en el canal YouTube de Global TV o en las redes, que allí sigue por unos días, y usted puede seguir las incidencias de la conversación entre Ronald Rodríguez y Francisco Rojas. Pues bien, yo quería comenzar hoy hablando de la situación que viven muchos venezolanos en los Estados Unidos. Y no haciendo una propuesta o una discusión solo acerca de la necesidad de los venezolanos de escapar de su país, sino un poco también reflejando lo que sienten los nacionales de los Estados Unidos con la avalancha de gente que no viene solamente de Venezuela, también viene de Centroamérica y de países de Asia. Pero esas cosas se ocultan, no se dicen, sino que se habla mucho de los venezolanos en estos tiempos, y por eso yo también quería tocarlo con Ronald, pero lo haré un poco más tarde, porque justamente le oí decir a una funcionaria muy importante del departamento del gobierno norteamericano, en el sentido de que las cosas en Venezuela se han normalizado, se están estandarizando. También el presidente de Panamá llegó a decir que en Venezuela la crisis se había estabilizado. Yo no sé si el presidente de Panamá, el señor Molino, entiende perfectamente las palabras que dijo, porque si la crisis se está estabilizando, la crisis sigue permanente ahí. O que él estuviera diciendo que la crisis ya no es tal y que la crisis ahora es mucho menos, y que por eso hay que, entender que la crisis se dio justamente porque ellos no reconocían a Maduro, pero ahora que no lo reconocen, pero la crisis está mejorando o se está estandarizando la situación, pues nada de lo que pasa en Venezuela, la represión brutal a la oposición, la violación sistemática de los derechos humanos, la opción de ser detenido si se te ocurre decir algo que no le cuadre al gobierno, o simplemente por una conversación que tengas telefónica con alguien. Venezuela, donde incluso el gobierno de Petro dice que el principal financista y sponsor del Ejército de Liberación Nacional de Colombia es el cartel de Sinaloa. Y ese señor que tiene trato con el cartel de Sinaloa ha dicho que ellos son una línea importante en la defensa del régimen venezolano. Es decir, que en Venezuela delincuencia y violencia política se han unido para proteger a Maduro. Más allá del rol que juegan las policías y el ejército y la Fuerza Armada venezolana en el apoyo a Maduro. Pero me recordaba un caso, el caso de Franklin Brito. Y yo
que sé que probablemente un funcionario de muy alto nivel no tiene por qué tener toda la información que probablemente disponga a alguna otra, de la que probablemente disponga alguna otra persona. Recuerdo el caso Franklin Brito. Franklin Brito era un técnico en cuestiones agrícolas que tenía unas tierritas, no eran muchas hectáreas las que tenía en el estado Bolívar. El gobierno de Chávez, en esa desaforada manera de ver el país, pretendía hacer cosas que probablemente hicieran reír a uno, pero que preocuparan a otros. Chávez, por ejemplo, creó la PDVSA agrícola y a eso le dio dinero de la petrolera. Chávez creó la petrolera, la empresa de cosméticos. Chávez creó una empresa de muebles de PDVSA. En fin, tantas cosas. Pero ocurre que la CBG, que es una empresa que trabajaba con las cosas del hierro y el acero en el estado Bolívar, había decidido también su propuesta política y económica. Y ellos decidieron que unos terrenos cercanos a los terrenos que tenía, a las tierras que tenía Franklin Brito, debía sembrarse ocumo. El ocumo es la malanga que como se conoce acá en los Estados Unidos. Pues bien, Franklin Brito, que era un especialista, hizo saber que él no estaba de acuerdo con la siembra de ocumo, porque el ocumo allí no se daba bien, que era mejor explorar con otras variedad agrícola con el propósito de hacer la tierra más productiva. Eso molestó al tipo de la CBG y comenzó una persecución contra ese hombre que terminó quitándole las tierras. Bueno, no terminó. Le quitaron las tierras a Franklin Brito. Brito se quejó en todas las instancias de gobierno y no le hicieron caso. Lo último que hizo Brito fue, para llamar la atención, fue declararse en huelga de hambre. Y Brito fue perdiendo su condición de ser humano que vivía bien, o que tenía por lo menos la fortaleza de un ser humano, a convertirse en algo prácticamente un saco de huesos. Y moría todos los días tratando de llamar la atención de los burócratas del gobierno chavista. Franklin Brito murió. Pero así como murió Brito, peleando por su derecho, no porque era un contrarrevolucionario, han muerto muchos más. Entre ellos, por falta de asistencia médica, uno de los considerados héroes de la revolución chavista, Raúl Baduel. Y así como Baduel, Albán. Y así como Albán, otros más. Y en Venezuela, quien se oponga al gobierno de Maduro va a la cárcel. Ahí está Rocío San Miguel. Ahí está otra vez Roland Carreño. Allí tienen preso a Enrique Márquez, un candidato presidencial que solo ha dicho que hay que aplicar la Constitución. Sin embargo, el presidente de Panamá dice que la crisis está prácticamente superada. Y funcionarios del gobierno norteamericano que tienen el pulso de la situación dicen que la situación está estandarizada y que por ese motivo todos los venezolanos que llegaron acá pidiendo auxilio deben irse. Y lo peor de todo, no es que se tienen que ir, es que se tienen que ir bajo el estigma de haber sido miembros del Tren de Aragua, porque todos los venezolanos nacimos con el Tren de Aragua. Bueno, el problema de la inmigración ciertamente es un problema grave, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, sobre todo en Europa. Pero las migraciones siempre las hubo, siempre. Los primeros pobladores de la tierra no eran sedentarios, eran nómadas, y se iban a los lugares donde podían conseguir medios de vida, es decir, la recolección, la pesca y la caza posteriormente.
y se sentaban en sitios cercanos donde hubiera agua. Y eran rechazados por las tribus que estaban allí, por eso siempre hubo guerras. Bueno, en un mundo desarrollado de manera desigual, los condenados de la tierra buscan mejor nivel de vida y son capaces de atravesar esa selva inhóspita del Darién para llegar a los Estados Unidos a buscar un nivel de vida diferente. Y allí también llegan los delincuentes. Delincuentes que no vienen a enseñar nada, porque yo la delincuencia la conocí de primera mano en las películas mexicanas y en las americanas, donde por cierto los delincuentes siempre eran extranjeros. En una época italoamericanos y después, bueno, mexicanos, colombianos, etc. Y ahora venezolanos. ¿Y qué es lo que realmente ha ocurrido? Que si los gobiernos de los países industrializados hubieran tenido algún tipo de idea que no fuese solamente maximizar la ganancia, sino garantizarle la estabilidad a algunos de esos pueblos. No es el caso venezolano, el caso venezolano es otro. El caso centroamericano me refiero fundamentalmente. Y en esos países hubiera habido gente que pensara de manera distinta como piensan algunos burócratas que necesitan el apoyo norteamericano, los dineros norteamericanos para seguir existiendo. Hay un caso muy particular, el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala. Arbenz no era comunista. No, Arbenz lo que quería era colocarle un impuesto a las grandes extensiones de tierra que tenían allí las fruteras para darle el mejor nivel de vida a su gente, y era poquito. Pero en Washington consideraron que Arbenz era el comunismo que estaba allí y lo tumbaron. Y eso marcó a Centroamérica, marcó a Honduras, marcó a El Salvador, no tanto a Costa Rica y de alguna manera a Panamá. Bueno, y desde esa época hay problemas de inmigración con los mexicanos. ¿Y por qué se van los mexicanos? Porque no tienen cómo vivir. Y en eso no solamente tienen culpa los países industrializados, sino algunos políticos que pensaron que la Revolución Mexicana era la panacea y que la soberanía había que defenderla como diera lugar. Y resulta que años después, muchos años después, siendo el principal mercado mexicano Estados Unidos, en vez de haberle dado a los inversionistas norteamericanos facilidades de mano de obra barata, de tierras gratis y de pocos impuestos, bueno, los americanos fueron y los occidentales fueron a invertir en China. Ese es el fenómeno chino. ¿De qué se trata todo esto? Se trata fundamentalmente de que el problema de la inmigración no se puede utilizar como se utiliza, y de hecho da resultado como un elemento político. También le dio resultado a Hitler ubicar un enemigo, y ese enemigo fueron los judíos. También le dio a Mussolini cuando ubicó como enemigo a los socialistas. Y hoy el gran enemigo de algunos políticos son los inmigrantes. Unos desgraciados que son vulnerables porque no tienen dónde ir. Y cuando dicen que se regresen a su país, yo estoy de acuerdo. A los delincuentes hay que castigarlos, aquí y en cualquier parte. Pero considerar delincuentes a todos aquellos que desgraciadamente no tuvieron posibilidades de alcanzar fortunas es grave. Y más les voy a decir, hay países donde el problema no son los inmigrantes, son los pobres. Por eso hay aporofobia, porque son los pobres los que nadie quiere. Pero llega un rico y tiene 1000 posibilidades de ingresar con sus visas, porque viene a invertir, no importa si ese dinero sea mal habido. Pero esas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas y plantear una política de Estado que no es una política de un partido ni de otro partido, es una política de Estado. Esto tiene que ser concertado y revisado, porque no es verdad que una política como la que se está llevando a cabo con los venezolanos en particular y con otras nacionalidades también,
que su salida simplemente arregle el problema de inmigración y de la delincuencia. No es verdad que los venezolanos en Estados Unidos son un peligro para la seguridad del país. Es mucho más peligro el gobierno de Maduro en Venezuela que los venezolanos que tienen que sufrir las inclemencias del tiempo para tratar de huir de Estados Unidos a Canadá, donde tampoco los van a recibir. Entonces, estas cosas de la inmigración y estas cosas de la política hay que manejarlas con mucho cuidado, porque al final terminan revirtiéndose. Y una de las cosas que a mí me preocupa de este nuevo liderazgo, estos nuevos liderazgos que se entronizan en el mundo, es su crueldad. Crueldad que se ceba en los más vulnerables, en los que menos tienen, en los que no se pueden defender. Desgraciadamente, como de todo hay en la viña del Señor, me consigo unos venezolanos acá en la Florida. Yo no suelo conversar de política permanentemente, lo hago a veces cuando tengo la oportunidad de conversar con Ronald Rodríguez o con Ender Arenas, más para mantener la relación con ellos que para otra cosa. Y esos venezolanos me dijeron, no, es que está bien, es que está bien, que esa gente que están sacando del Tren de Aragua, y le digo, cónchale, pero 300.000 venezolanos son todos del Tren de Aragua. Si eso fuera verdad, el Tren de Aragua fuese el gobierno de Venezuela, hubieran gobernado Venezuela. Ellos gobernaron Venezuela porque tenían acuerdos con Maduro, porque quien los crea es el Axami cuando era gobernador de Aragua. No, pero es que no, mira, esta gente lo que nos viene a crearle problemas, a crearnos problemas a nosotros acá. Yo de verdad que me quedé estupefacto cuando oí decir esas cosas. Venezolanos que yo estoy de acuerdo que sean republicanos o que se defienden al presidente Trump, porque todas las cosas que Trump hace no deben ser malas. Y se pueden criticar porque es lógico que así sea en una sociedad donde hay libertad de expresión y donde sin duda hay gente que piensa distinto al presidente Trump. Pero que tú justifiques como venezolano que sean maltratados, martirizados, y el maltrato no es solamente el maltrato físico, es que hasta la gente que tiene su residencia, que tiene sus papeles en regla, tiene temores de salir a la calle. Yo no sé cómo se podrá medir esta parte, pero yo estoy seguro que muchos de los sitios de restaurantes, de lugares de diversión, donde acostumbraban a ir los latinos, deben haberse resentido un poco. Deben haberse resentido y a la larga veremos qué está pasando, qué pudiera ocurrir. Bueno, me he quedado con la esperanza de hablar con Ronald Rodríguez. Yo creo que él no se va a conectar. Y quería aprovechar para entonces decirles que hay un aspecto de la política que a veces se nos escapa. Y en Venezuela estamos pasando por eso en este momento. Después de unas elecciones el 28 de julio, que ganó la oposición contra todo pronóstico, porque la gente decía que esa elección estaba amañada, que esa elección no se podía ganar nunca, que esa elección la tenía Maduro arreglada, y resulta que le dieron una verdadera paliza. Yo no sé cómo fue todo eso, pero le ganaron. Pero ganaron la elección. Pero Maduro sigue teniendo a la Fuerza Armada, que fue la que dirigió, que sabe qué fue lo que pasó, y tiene las policías. Y tiene el apoyo de los grupos delincuenciales de venezolanos y colombianos. Y tiene el apoyo de los rusos y los chinos. Y de los turcos seguramente, y de los indios, y de los iraníes, y de la gente de Corea del Norte, que no son enemigos que no es que son enemigos de los venezolanos, son enemigos de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han sido verdaderamente, pasaron de tener todas las opciones sobre la mesa a unos acuerdos por debajo de la mesa. Nadie sabe qué se discutió, pero claro, según lo que hablábamos en un artículo publicado en El Tiempo, que seguramente está publicado en otros diarios también, en El Tiempo de Bogotá, hay tres opciones. La de Rubio, que no quiere nada con Maduro, que quiere ni con Maduro, ni con Ortega, ni con los Castro, que es su posición de siempre,
que difiere de alguna manera de este pragmático que envió Trump a Venezuela a negociar la venida de seis norteamericanos que no eran muy importantes. Han habido americanos más importantes por lo que los Estados Unidos no han hecho ningún esfuerzo. Pero ok, está bien, siempre y cuando se le saque de las garras a un preso, a Maduro, eso es buenísimo. Y hay que hacer concesiones. Las concesiones no se conocieron, excepto que Maduro acepta que es bien para Venezuela a los venezolanos deportados, pero piden a Guaidó, de quien por cierto se ha desatado una campaña fuerte diciendo que los tipos se enriquecieron con el dinero que dio una agencia norteamericana. Hay otra opción que es la militar, que por cierto hay algunos que la quieren. Son minoritarios, y también en Estados Unidos hay gente que cree que la salida es militar. Eso no va a ser posible, no lo veo posible. Pero lo cierto del caso es que pareciera ser que la salida del drama venezolano no está en manos de los venezolanos. Porque los venezolanos ahora mismo tienen una elección convocada para gobernadores, alcaldes, parlamentarios, etc. Y ya la oposición está dividida. Yo leí unas declaraciones de César Pérez Viva infelices contra Rosales. Digo infelices no porque no tenga razón, sino porque lo hace tratando de ganar alguna prebenda. No lo hace con la sinceridad del caso. Y luego yo quiero que ustedes vean una discusión. Yo prefiero, miren, les digo, y esto lo digo con toda la responsabilidad del caso, yo prefiero ir a una elección movilizando a la gente y volviéndoles a ganar la elección que abstenerse. La abstención no moviliza nada, la abstención acaba con todo. Y el gobierno lo sabe. Y cuando veo a Pérez Vivas hablando de esa manera contra Rosales, que yo puedo hablar con propiedad, que no es que hoy defiendo a Rosales porque tengo con Rosales una relación. No, yo no he tenido nunca una buena relación con Rosales. Él lo sabe y yo lo sé. Pero hay momentos en que hay que asumir responsabilidades y él las ha asumido. Y yo creo que en este momento hay que ir a elecciones. Yo recuerdo que en una oportunidad se nos presentó la misma situación cuando la firma plana, que aquel personaje llamado Carrasquero avaló. Yo no sé si Carrasquero está todavía vivo, pero si se murió, se llevó a la tumba el secreto que con tanto celo guardó. La trampa que hizo el señor Carrasquero. Pues bien, Rosales y otros gobernadores, lo que aconsejaba la línea política de los Pérez Vivas de ese momento, era no participar. Era gobernador Enrique Mendoza, que hacía una buena gestión en Miranda, era gobernador Rosales, era gobernador Morel Rodríguez y otros más. En fin, en el Zulia también se hizo una discusión, pero afortunadamente esa discusión en el Zulia se dio y Rosales fue candidato. No hubo abstención en Caracas. Las señoras del Cafetal no fueron a votar por Mendoza porque Mendoza era un bandido y porque el gobierno no se podía participar en elecciones. Bueno, perdieron. Y ahí el chavismo se entronizó. Igual fue en unas parlamentarias donde también se abstuvieron. Es decir, la abstención no ayuda. Ahora, que haya un debate, que lo haya. Pero no puede ser sobre la base de la descalificación, que fue lo que hizo Pérez Viva. Y otro como Pérez Viva. Entonces, estamos otra vez donde comenzamos. Maduro tiene que hacer un esfuerzo para que la gente lo reconozca como presidente. Pero lo pueden reconocer, pero no puede mostrar las actas de votación que lo hicieron presidente. Tienen el poder de las armas. Y quizá, al igual que los Castro, se queden ahí por toda la vida. Yo no lo pongo en duda. Pero nunca podrán lograr decir que ganaron una elección que todo el mundo sabe que perdieron. Entre ellos mismos saben que perdieron. Entonces hay que seguirlos enfrentando mientras haya posibilidad. Y si esa posibilidad son unas elecciones, se les siguen ganando. Por eso cuando Lula y Petro se acercaron a decir que había que repetir las elecciones, era en conocimiento de que el gobierno no tenía ningún chance de ganar la elección siguiente, que seguramente iba a ser con otras condiciones. Si ya se le ganó en esta, en la próxima. Sí, estoy también consciente que inmediatamente después de las elecciones no se podía proponer una nueva elección. Pero esa era una salida. Y había que conversarlas. Todas las cosas hay que conversarlas. Hay que escuchar.
Pero en Venezuela, desgraciadamente, hay muchos Pérez Vivas, que a pesar de que es gente de criterio, a pesar de que son personas preparadas y honestas, hay que decirlo así, no miden sus palabras a la hora de soltarlas en plaza pública. De allí pues que yo no trato de enmendarle la plana a Pérez Vivas de ninguna manera. Solo quiero alertar que por ese camino no vamos a ninguna parte. Y el gobierno eso es lo que quiere. Siempre lo ha querido y siempre lo ha logrado gracias a los Pérez Vivas y a otros como Pérez Vivas. Yo creo que deben ir a elecciones, prepararse para eso. Sé que la gente se va a mostrar reticente en un momento, al principio, pero explicándole la política a la gente es la única manera que tenemos de enfrentar a Maduro y derrotarlo en el lugar, en el sitio donde él no quiere confrontarse, que son unas elecciones. Las elecciones donde se han confrontado los han derrotado. Bueno, la salida militar, desde todas las opciones están sobre la mesa, esa no va, es muy riesgosa. La conversación del señor el pragmático que estuvo en Venezuela negociando la cuestión de poner en libertad a los americanos presos allá, tampoco. Quizás haya que seguir conversando y buscar salidas para los opositores, que son la mayoría de los venezolanos, y salidas para el gobierno. Ese es el camino. Yo no creo tener la razón absoluta, pero la pongo en discusión. La pongo en discusión de verdad para ver a dónde vamos a llegar. Bueno, amigos, hoy no fue posible hablar con Ronald Rodríguez. Ya sé que su situación en Venezuela no es buena, porque entre otras cosas a veces no es posible conectarse. Cuesta mucho conectarse. Y él debe tener algunos problemas, algunos quebrantos de salud, según me pude enterar ayer. Mañana voy a intentar hablar con Ender Arenas. De no hacerlo, voy a tomar entonces el pequeño tiempo de ese que mañana debía tener con Arenas para hablar un poco de la política económica del presidente Trump. Solo para dar mi opinión al respecto. Bueno, entre otras cosas porque yo, aparte de hacer algo de comunicación, soy economista y me gustan estos temas. Y quiero decir las cosas que pienso ahora, no con el afán de alertar ni de enmendarle la plana a nadie, sino simplemente para que cuando las cosas pasen como creo que van a pasar, me quede la satisfacción de haber señalado errores en la puesta en acción de una política que pudiera llevarnos al mismo lugar donde quedó el Imperio Romano. Fue un placer, amigos. Nos vemos en la próxima.